tenemos información ahora desde Chiclayo, en donde se encuentra el congresista Javier Velázquez Quesquén. ¿Cómo está, congresista? Gracias por estar con nosotros en N Noticias. Buenos días, Carla. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Cómo ha tomado esta decisión, esta prerrogativa del presidente Kuczynski de darle el indulto humanitario a Alberto Fujimori? ¿Considera usted también que es una traición, como muchos congresistas han salido a decir a través de medios y redes sociales? Bueno, desde el día 22, en que se conoció la votación en contra de la vacancia del presidente Kuczynski, y al ver la correlación de fuerzas que habían respaldado a que el presidente no fuera vacado, era evidente que se había comenzado a gestar ya el procedimiento para otorgarle el indulto humanitario al expresidente Fujimori. Quiero decir también que legalmente y constitucionalmente el presidente tiene esta atribución, y específicamente el indulto humanitario tiene que ver con dos elementos que concurren. Primero de ellos, que esta es una enfermedad degenerativa e irreversible, y segundo, que las condiciones penitenciarias están afectando, están lesionando, están profundizando este deterioro en la salud, y el indulto humanitario no se da para que el beneficiado vaya a su casa a morir, sino para que pueda mejorar sus condiciones de vida y pueda extenderla ya estando en libertad. Si hay esta opinión médica, yo creo que por más que algunos cuestionen la decisión del presidente, esta es una facultad exclusiva, excluyente y constitucional que le otorga, que tiene el presidente de la República, y por ende yo no tendría por qué cuestionar o hablar de traición, porque esta es una atribución constitucional, y todos los demócratas tenemos que respetar al presidente. Así como he tenido una opinión frente a la vacancia, creo que en este caso su conducta está arreglada estrictamente a lo que manda la Constitución, y aquellos que hablan de impunidad son justamente los que han promovido desde el Congreso de que abiertamente una defensa del régimen del señor Kuczynski. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, el derecho y la democracia no está al capricho de unos cuantos, por respetable que sea. Yo creo que tiene que haber más honestidad en la posición, y en ese sentido hay que darle vuelta a la página, y creo que el Perú está por encima de estas contingencias, y prepararnos para que el 2018 el gobierno alinee sus objetivos, pueda relanzar un gabinete más remozado, con gente que esté más comprometida con los problemas más profundos que tiene el país, y poner en marcha el crecimiento de la economía, que ha afectado duramente la economía de los peruanos en estos 2 años, casi 2 años que tenemos de este supuesto gobierno de lujo, que lo único que ha traído es frustración y desencanto en la gente, ¿no? ¿Usted sí considera que después de, digamos, este indulto a Alberto Fujimori podría haber una reconciliación? ¿No considera más bien que el país está polarizado, como indican algunos? No, yo no, lo que sí hay es, en el país hay un fujimorismo y hay un antifujimorismo, pero de ahí que esté polarizado por esta medida, yo creo que solamente los que no creen en la Constitución y en la democracia, y que ayer hablaron de que votaron a favor de defender los valores democráticos en contra de una supuesta dictadura, ¿qué pueden reclamar? Si lo que ha hecho el presidente es justamente promover una medida que está ajustada a la Constitución. Entonces, ese doble discurso de ninguna manera puede ser una corriente de opinión mayoritaria en el país, o que por lo menos pueda justificar el que el presidente haya tomado una medida que está arreglada a la Constitución. Les guste a unos o no les guste, pero esta medida tarde o temprano se iba a tomar en cuenta y iba a generar este tipo de preocupaciones. Además, yo creo que es hasta democrático que haya un sector que no esté de acuerdo con esta medida. Eso también es democrático y hay que entenderlo. Entonces, pero de ahí a que pueda poner en peligro la estabilidad política del país, yo creo que hay que mirar
el verdadero horizonte por el cual debemos llevar los destinos del país. ¿Que puede esto generar, promover una reconciliación? Yo creo que eso se verá en los próximos años. Tiene que ver mucho, no solamente con la medida, sino con la actitud que tenga el gobierno para con todos los peruanos. Y que tengamos un gobierno que no tenga un sesgo, o sea, que esté dirigido por un sector tecnocrático o político partidario que excluya las grandes orientaciones políticas que también actúan en la democracia peruana. Pero eso son responsabilidades que tiene el Poder Ejecutivo, y desde el Congreso nosotros evidentemente hemos tenido una posición muy clara frente a la vacancia, y ahora me llama mucho la atención que aquellos que votaron a favor de defender que el presidente continúe en su cargo, ahora quieran cuestionar una decisión que él ha tomado, en este caso, en apego estricto al marco constitucional. De tal manera que hay que acabar con el doble discurso, y que son una pequeña minoría que por intereses políticos partidarios tratan de generar zozobra en la democracia, ¿no?, peruana. Congresista, hablemos justamente de la situación en cómo quedaría el Congreso de la República antes de conocerse esta decisión de indulto al expresidente Alberto Fujimori. Bueno, se hablaba de que se rompía, ¿no es cierto?, la bancada de Fuerza Popular. ¿Usted considera que este fraccionamiento continuaría o ya se unirían todos? Hemos visto... bueno, Keiko Fujimori no ha querido hablar con respecto a un posible acercamiento a su hermano, pero probablemente la salida de Alberto Fujimori vuelve a unificar el fujimorismo dentro del Congreso. Bueno, a mí no me alegra que un partido que está representado en el Congreso se fraccione y se quiebre. No me alegra, pero esta escaramuza de supuesta división ha acabado con el indulto. Lo podemos graficar en las expresiones de quienes cuestionaron a Kenji, que ahora evidentemente están saludando una medida que él promovió desde hace meses atrás, de repente legítimamente, de buscar el indulto de su padre, que algunos cuestionarán y dirán, usó el cargo de congresista para eso, pues, pero no es ilegal, puede ser políticamente cuestionable, de tal manera que cualquiera que sea el destino del fujimorismo, fraccionado o no, es una fuerza política y democrática que hay que combatirla democráticamente. Hay algunos que tienen miedo, nosotros somos 5 parlamentarios y no le tenemos miedo al fujimorismo, porque las democracias modernas no se alimentan de los números, sino de razones. 5 parlamentarios unidos. La democracia, más que cuantitativa, es valorativa, de tal manera... ¿Están unidos? Le estoy hablando siendo coherente. En nuestra propia bancada, frente a este tema de la vacancia, no hemos tenido un criterio unánime. Pero esa es también la democracia y los valores en la que actuamos dentro del partido, de que a veces no hay unanimidad sobre un tema, pero continuamos. Vamos a hablar el día miércoles, que está viniendo Mauricio de viaje, y nos vamos a reunir para ver cómo le damos un nuevo rumbo a la bancada parlamentaria del partido. ¿Y cuándo se vería la sanción histórica que siempre ha tenido de compromiso con el país? Para Luciana León y Jorge No, Castillo. yo no estoy... Mire, yo no creo que eso... No. Yo no estoy en esa línea. Yo no creo que una sanción o promover medidas disciplinarias por votos o opiniones en el ejercicio de la función parlamentaria puedan resolver el problema. Yo creo que lo que hay que tener, y creo que desde el APRA, lo que he aprendido en los más de 20 años que estoy en el Congreso y como cerca de 40 que estoy como dirigente del partido, es que temas tan controvertidos como este, que no son de conciencia, dígase de paso. Yo no creo que se utilice el tema de la conciencia o el tema de que yo luché por garantizar la democracia y los otros no, y que esto lo pongamos como una muralla china para ocultar algo que ha sido muy grave. El haber ya prácticamente con la votación del jueves, haber legitimado que un presidente de la República puede constituir una empresa y para burlar las prohibiciones de la ley de las contrataciones con el Estado, coloca ahí a un amigo, y este sí puede contratar con un proveedor del Estado que termina siendo beneficiado por decisiones de funcionarios públicos, de ministros. Y luego a este amigo lo hago constituir una empresa y a través de esa empresa yo le presto mis servicios, pero él le presta sus servicios como proveedor
a una empresa que está contratando con el Estado, siendo yo funcionario público. Entonces, eso es lo que nosotros hemos cuestionado como cosas que no deben suceder, y además porque eso descalifica pero congresista, ese cuestionamiento que ustedes tienen, digamos, no cambia, ¿no? Continúa ahí. Incluso se habla de que habrían más pruebas en contra del presidente Kuczynski. Entonces, ¿se podría venir nuevamente una nueva vacancia? Es lo que se pregunta también la ciudadanía. Ha habido, mire, yo creo que hay un error en el entendimiento de esta figura autónoma que es la vacancia por incapacidad permanente moral. El constituyente ha querido que la incapacidad moral sea un proceso autónomo, que el Congreso lo ha desarrollado por un mandato de la Constitución garantizando el derecho a la defensa y el debido proceso. De que puedan aparecer, yo no especulo, puedan aparecer mañana más información, eso que lo vean los fiscales y la comisión investigadora. Pero este procedimiento no podía estar cuestionado ni a la comisión, condicionado ni a la comisión investigadora ni a la investigación fiscal. Aquí de lo que se trataba era de demostrar, como se ha explicado, que el jefe del Estado no había dicho la verdad en reiteradas oportunidades. Y no es que no se haya dicho la verdad por un tema de repente superficial, adjetivo, secundario, sino un tema muy complejo y muy importante. Estamos hablando en el contexto de un gran caso de corrupción que se está investigando en el país, en la que el presidente no ha sabido dar las respuestas claras con relación a su participación cuando era ministro y las empresas personales que él tenía o en las que era socio, que contrataban con el Estado justamente con aquellas empresas que se beneficiaban con decisiones del gobierno. De tal manera de que no hay que confundir al país. Acá nosotros, y yo me ratifico en los argumentos que di en el Pleno, de que este procedimiento por incapacidad moral permanente es autónomo y es un juicio político para garantizar la moralidad administrativa en el Estado. Entonces, no tuvo votación, como demócrata tenemos que aceptar el resultado, pero allá los que están cuestionando la decisión del presidente de indultar al señor Fujimori, que ahora lo cuestionan cuando el mismo jueves que vieron el resultado y quienes habían apoyado, sabían que esta medida se podía precipitar en función de repente de acuerdos que se han podido tener antes de la votación, ¿no? Muy bien, muchas gracias, congresista Velázquez Quezquén, por esta comunicación telefónica, esta comunicación en vivo desde Chiclayo. Que tenga una feliz Navidad. Vamos a dejar esta información, hacemos una pausa y ya regresamos.